Muy buenas a todos mis queridos oyentes. El día de hoy estaremos viendo otro caso más del expediente 412GS, que se conoce popularmente como el Coro del Kilómetro 4. ¿Alguna vez has conducido por una carretera solitaria de noche y has sentido un escalofrío inexplicable? ¿O tal vez has escuchado algo que no debería estar ahí? Hoy vamos a viajar a un rincón olvidado de España, a un tramo de carretera que esconde un misterio que ha desafiado a policías, científicos y a cualquiera que se haya atrevido a detenerse a escuchar. Esta es la historia del kilómetro 4 de la carretera L632 en León, un lugar donde el silencio canta y las voces del pasado nunca se han ido del todo. Todo comienza en una fecha muy particular, el 14 de febrero de 1986. Esa noche, la centralita de la Guardia Civil de León empezó a recibir una serie de llamadas desconcertantes. Varios conductores, sin conexión entre ellos, reportaban lo mismo. Al pasar por el kilómetro 4 de la L632, una carretera secundaria que une Villafranca del Bierzo con Cacabelos, algo extraño sucedía. Describían un repentino descenso de la temperatura, de esos que te hielan los huesos, seguido de un sonido que no podían explicar, un coro de mujeres, como un canto litúrgico, que parecía venir del mismísimo aire. Al principio las autoridades lo descartaron. Supersticiones locales, el viento jugando una mala pasada, la sugestión de la noche. Pero las llamadas no paraban. En menos de un mes, se acumularon más de 20 testimonios idénticos. La historia era siempre la misma, kilómetro 4. Un frío anómalo y un coro fantasmal. La insistencia de los testigos fue tal que la Guardia Civil decidió que no podía seguir ignorándolo. Se organizó una vigilancia formal. La noche del 21 de marzo de ese mismo año, una patrulla se estacionó en el punto exacto señalado por los conductores. Los agentes esperaron en silencio, con los sentidos alerta, dentro de su vehículo de vigilancia. Y entonces, a las 2:14 de la madrugada, ocurrió. El informe del agente principal, Antonio Melón, lo describe con una precisión escalofriante. Se percibió un sonido similar a un coro de mujeres entonando una melodía litúrgica. No se identificó fuente visible. Duración, 47 segundos. Nivel sonoro, 38 decibelios. Ambos agentes lo escucharon con una claridad absoluta. Era real, estaba ahí. Pero aquí es donde la historia da un giro aún más perturbador. Cuando revisaron las grabaciones de los micrófonos de alta sensibilidad del coche patrulla, no había nada. Solo silencio. El equipo no había captado ni el más mínimo susurro. ¿Cómo era posible que dos personas escucharan un coro a 38 decibelios y los aparatos no registraran absolutamente nada? El fenómeno era selectivo, como si solo quisiera manifestarse ante oídos humanos. Intrigados, los investigadores empezaron a escarbar en la historia de la zona y descubrieron algo. Justo en ese punto, en el kilómetro 4, había existido una pequeña ermita dedicada a Santa Celina. Había sido destruida por un derrumbe en 1943, más de 40 años antes. Las leyendas locales añadían un matiz aún más sombrío. Se decía que la ermita se había construido sobre una cueva que sirvió de refugio a un grupo de monjas de clausura durante la Guerra Civil. Huyeron allí para protegerse y nunca más se supo de ellas. Simplemente desaparecieron. ¿Eran sus voces las que resonaban en la noche? El caso, sin una explicación lógica, fue archivado bajo el epígrafe de fenómeno sin clasificar. El misterio del kilómetro 4 quedó dormido durante años, convirtiéndose en una leyenda más para los lugareños. Hasta que, en el verano de 2002, la ciencia decidió intervenir. Un equipo de la Universidad de León, liderado por el físico acústico Enrique Carreño, reabrió el expediente. Su objetivo era aplicar la tecnología moderna para resolver un enigma del pasado. Instalaron equipos de medición electromagnética y micrófonos de campo amplio por toda la zona. Querían capturar esa voz que los oídos humanos escuchaban, pero que la tecnología de los 80 no pudo registrar. Y lo consiguieron. Carreño registró un fenómeno sin precedentes.
detectó una onda estacionaria de baja frecuencia, de origen completamente desconocido. Esta onda se activaba de forma cíclica, cada 27 minutos, siempre entre las 2 y las 4 de la madrugada. Era como un latido invisible en la noche. Durante la cuarta noche de mediciones, uno de los sensores captó algo más. Era un sonido débil pero inconfundible, un cántico en latín que coincidía exactamente con los patrones sonoros que habían reportado los testigos y los guardias civiles en 1986. Por fin tenían una prueba tangible, pero cuando aplicaron un espectrograma para analizar la naturaleza del sonido, el descubrimiento fue aún más inquietante. El espectro no correspondía a una voz humana, no era un coro de personas, era una serie de frecuencias armónicas complejas que imitaban el habla. En otras palabras, no eran fantasmas cantando, era una señal ambiental, una especie de eco de la Tierra que había adoptado la forma de una voz. Era como si el propio lugar estuviera cantando. El doctor Carreño añadió una nota alarmante en su informe final. El fenómeno parece responder a la presencia humana. La intensidad de la señal aumenta cuando alguien pronuncia su nombre o reza en voz alta. No se recomienda la exposición prolongada. El misterio no solo era real, sino que también parecía ser interactivo y peligroso. La advertencia de Carreño, por desgracia, se demostró profética. En octubre de ese mismo año, un joven estudiante de su equipo, Luis R. Quintela, desapareció. Durante una de las noches de registro, sus compañeros lo escucharon por la radio. Su voz sonaba excitada, casi hipnotizada. Dijo: «Ya casi puedo entender lo que dicen». Inmediatamente después, la comunicación se cortó. A pesar de una búsqueda exhaustiva, nunca encontraron a Luis, ni rastro. A la mañana siguiente, desolados, los investigadores revisaron los datos de los aparatos. Habían registrado una nueva emisión justo después de la desaparición de Luis. Al filtrar el ruido, se quedaron helados. Se escuchaba una voz masculina, idéntica a la del estudiante, entonando una parte del mismo coro en latín. Pero su voz tenía una distorsión metálica, antinatural, imposible de replicar con equipos convencionales. Era como si su voz se hubiera unido al coro, como si ahora formara parte de la propia señal. El experimento se suspendió de inmediato. Los archivos fueron sellados y el proyecto cancelado por seguridad. El silencio volvió a caer sobre el kilómetro 4, pero la historia no había terminado. En 2011, una copia anónima de esas grabaciones llegó al archivo 412GS, una organización dedicada a investigar fenómenos inexplicables. La restauración digital de las cintas reveló otro detalle espeluznante. Las voces, tanto las femeninas como la de Luis, contenían componentes ultrasónicos, frecuencias tan altas que son imperceptibles para el oído humano. Era como si la grabación se hubiera hecho desde un lugar imposible, quizás desde dentro de la propia Tierra. Ese mismo año, el inspector C. Peñalba, vinculado a este archivo, decidió visitar el lugar. En su informe escribió: a las 02:32 horas del 12 de mayo de 2011, estando presente en el punto exacto del kilómetro 4, escuché con claridad voces femeninas pronunciando mi nombre. Ningún equipo de medición detectó sonido alguno. Asustado, el inspector empezó a rezar el Padre Nuestro en voz alta. Al hacerlo, las voces cesaron. La temperatura, que había bajado bruscamente, descendió 5 grados más y un extraño olor a cera derretida impregnó el aire. Desde entonces, el tramo de carretera es cerrado oficialmente por mantenimiento cada año, curiosamente, siempre en las mismas fechas en que ocurrieron estos eventos. Los vecinos de la zona dicen que, durante esas madrugadas, los coros antiguos vuelven a resonar en el valle. Cuentan que si te detienes y escuchas con atención el eco que se filtra entre los árboles, puedes llegar a distinguir tu propio nombre, susurrado entre los cantos. Nadie que haya estado allí ha podido aguantar más de unos minutos sin sentir una presencia abrumadora, la sensación inequívoca de estar siendo observado. Los más escépticos hablan de infrasonidos que afectan al cerebro, pero los más supersticiosos tienen otra teoría. No se trata de almas en pena ni de fantasmas de monjas. Son frecuencias atrapadas en la tierra,
ecos de energía, voces que están condenadas a repetir eternamente el último rezo que alguien pronunció en ese lugar maldito. Un coro que siempre busca una nueva voz para unirse a su canto eterno. ¿Y tú? ¿Te atreverías a detener tu coche en el kilómetro 4 y apagar el motor? ¿Te atreverías a susurrar tu nombre en la oscuridad, esperando una respuesta? Cuéntame qué piensas en los comentarios. Gracias por acompañarme en este viaje a lo desconocido. Si te gustan estas historias, no olvides suscribirte y activar la campanita. Hasta la próxima.